Muy buenos días, ¿cómo están? Entonces, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 voy a leer. Génesis capítulo 6, versículo desde 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hasta el versículo 9 yo compartí. La Biblia nos enseña acerca del mundo del corazón. Realmente una persona que quiera creer en Dios tiene que tener una base bíblica. No es solamente decir yo creo en Dios y por eso una persona puede ser bendito, sino Dios nos dio la manera de cómo creer en Dios. Por eso Dios nos dio la Biblia. Aquí sale en el Génesis capítulo 6, está sucediendo algo, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice. Versículo 2 dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, dice. Aquí está hablando sobre dos tipos de personas: hijas de los hombres, hijos de Dios. Nosotros podemos ver por qué Dios hace esa diferencia. ¿Por qué nos dijo hijas de Dios, hijos de Dios, hijos y también hijas de Dios? ¿Por qué hijos de Dios y hijos de los hombres? Porque Dios nos quiere enseñar acerca de dos tipos de personas que hay en este mundo. En el libro de San Mateo capítulo 25, versículo 46 está escrito, San Mateo capítulo 25, versículo 46 está escrito: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna, dice. ¿Quiénes irán al castigo eterno? Los pecadores, los que tienen pecado en su corazón, irán al castigo eterno. ¿Y quiénes irán a la vida eterna? Los justos, los que recibieron la salvación del pecado, los que fueron justificados por la sangre de Jesucristo, hechos salvos por la sangre de Jesucristo, ellos irán a la vida eterna, ¿sí o no? Por eso, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre de Jesucristo? Creer en la salvación que Cristo efectuó en la cruz. Creer que Cristo ya nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos. Porque así está escrito en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy en día muchos dicen: yo soy hijo de Dios, pero soy pecador. Entonces usted no fue justificado. No, yo no soy justo. No, porque para ser justo yo tengo que hacer algún esfuerzo. Quiero justificarme por mis obras. ¿Qué significa? Que esa persona no es justa, dice. Entonces por su palabra está diciendo: yo no soy hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son los justos. En la Biblia también está escrito, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice:
En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. ¿Qué dice la palabra? En esa voluntad somos santificados, somos santos, Dios. Hoy en día algunas personas piensan que la santificación es progresiva, que poco a poco uno tiene que lograr la santificación. Entonces, por eso hacen esfuerzos, obras, hacen muchos sacrificios, porque ellos quieren llegar a la santificación de esa manera. Pero la Biblia nos dice que ya no somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, el que santifica y los que son santificados de uno son. Por ello no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice. ¿Qué dice la palabra? El que santifica. ¿Quién es el que santifica? Jesús. Para ser santificados, nosotros al acercarnos a Él, Él nos santifica por medio de su muerte. Cuando Él murió en la cruz, nos santificó, dice la palabra. Por eso cuando apóstol Pablo hacía las cartas, él refiriéndose a los hermanos, estaba diciendo a los santos que están en Jerusalén, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. ¿Por qué? Ya eran santos. Por la sangre de Jesucristo ya fuimos santificados. No es que tenemos que lograr la santificación, ya tenemos la santificación por la sangre de Jesucristo. Claro que después de recibir la santificación, uno tiene que llevar la vida espiritual, tiene que crecer espiritualmente. Eso no significa que tiene que santificarse más. Ya es santo por la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Entonces ustedes se darán cuenta que la justificación, la santificación y la perfección es por gracia. No es por nuestras obras. No es algo que tenemos que alcanzar por medio de nuestra obra o sacrificio, sino es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. No dice por ustedes, porque ustedes lograron, el cual ha sido hecho por Dios. Otra vez la Biblia nos pone hincapié. Por Dios ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que nosotros seamos justos, santos, tengamos esta sabiduría de la salvación, fue por Dios, no fue por nosotros. Ni 1% fue por nosotros. Por eso no hay nada en qué gloriarnos. No hay nada en qué decirnos, yo soy justo porque yo puse un 1% de mi obra. No, 100% es por la obra de Jesucristo. Para que como está escrito, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice. Yo soy justo, pero yo le glorifico al Señor porque Él fue el que trabajó para que yo sea justo. Yo soy santo, pero le glorifico al Señor porque a través de Jesús fui santificado. Yo soy perfecto porque a través de Jesús Él me hizo perfecto. Yo soy libre del pecado porque Él me dijo, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Porque el sacrificio de Jesucristo ya basta para que yo sea limpio de mi pecado para siempre. No hace falta añadir ni una cosa más de nosotros. Con ese sacrificio ya Dios nos santificó, nos justificó y nos hizo perfecto para siempre. Por lo tanto, ya somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los justos. Aquí algunas personas interpretan en Génesis capítulo 2, versículo 6, versículo 2, dice que viendo los hijos de Dios.
Algunos dicen, está hablando de los ángeles. Los ángeles se juntaron con los humanos y así nacieron los gigantes. Algunas personas así interpretan. Eso es porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 1 está escrito que Dios jamás llamó a los ángeles hijos. Los ángeles no son hijos de Dios, son los que fueron preparados a favor de los que van a ser salvos, dice la palabra de Dios. En Hebreos 1 dice, a ninguno de los ángeles llamó jamás hijo, dice. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los justos. Entonces aquí en Génesis capítulo 6, ¿de qué está hablando? De los justos. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Los que tienen pecado en su corazón. No pueden ser hijos de Dios porque no le recibieron. No creen en la justificación, en la santificación. Dicen que creen en Dios, pero tienen pecado. Entonces, ¿el pecador a dónde va? Al infierno. ¿Por qué va al infierno? Porque no cree que Jesucristo le justificó, le santificó y lo hizo perfecto. Por eso dice en San Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice. El que en él cree ya no es condenado. ¿Por qué ya no es condenado? Porque la condenación ya terminó. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero la gente aún se siente condenado. Dios dice, ninguna condenación. Pero ellos dicen, soy condenado, soy pecador, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puede ser entonces hijo de Dios una persona que está condenado? Se autocondena a sí mismo por no creer en la sangre de Jesucristo, por pisotear la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Al decir que soy pecador significa la sangre de Jesucristo no tiene ningún valor. Es como la sangre de un cerdo o la sangre de un animal, porque no me libró de mi pecado. Yo tengo que hacer para librarme de mi pecado, depende de mi esfuerzo, de mi obra, de mi sacrificio. Eso es una blasfemia. Por eso en hebreo dice, cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Al decir que la sangre del pacto no me limpió de todos mis pecados, estoy diciendo que no sirve la sangre. ¿Sí o no? Por eso, mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. El que diga que la sangre no fue el que me salvó de todos mis pecados, sino la sangre más mi obra. Pone mi obra. Entonces, nunca puede decir que es justo. Porque si depende de su obra, siempre se va a encontrar pecador, ¿sí o no? Por eso hoy en día, mucha gente tiene una confusión muy grande en este tema de la salvación. Y eso es lo más importante. En esto no debería haber ninguna confusión. ¿Por qué? Si yo me confundo en la parte de la salvación, entonces no puedo obtener en mi vida la gracia de Dios. Por eso, para no estar confundido, necesitamos conocer a fondo la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué punto de vista tiene Dios hacia mí? Según el punto de vista de Dios, yo ya soy justo, santo y perfecto. Así lo dice la Biblia. Pero muchos confían más en su punto de vista. No, yo no soy justo. No, yo no soy santo ni perfecto. Quiero ser, por eso estoy procurando. Quiero ser justo, quiero ser santo, por eso me estoy esforzando. Nunca va a ser justo de esa forma. Es imposible, ¿sí o no? Porque para que sea justo, santo y perfecto, primero, uno no tiene que nacer con pecado. Pero nosotros todos ya nacimos con pecado. Segundo, hay que guardar todos los mandamientos sin errar en ningún momento hasta morir, desde nacer. ¿Existe ese tipo de persona? No existe. Por eso hay la otra manera, somos justos a través de Jesús. Acá dice la palabra de Dios, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice. ¿Por qué no era justo? Algunos dicen, Noé era una persona muy justa.
Noé fue justificado por sus obras, algunos piensan. No es así. Porque si nosotros vemos la vida de Noé, Noé plantó, Noé plantó una viña y después se embriagó, dice, estaba borracho. Y después estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué significa? Que él estaba cometiendo pecado. ¿Y cómo puede decir una persona que cometió pecado ser justo? Entonces, Dios dice que él era justo, porque su justificación no proviene de sus obras, sino proviene de Jesucristo. En ese tiempo, al decir que los hijos de Dios, significa que ya habían los justos. Entonces algunos se preguntarán, ¿y cómo puede haber justos si todavía Jesucristo no había venido a morir en la cruz? Eso es porque nosotros vivimos en el mundo del tiempo. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Pero en el mundo de Dios solamente hay presente. Jesucristo al morir en la cruz ya murió de una vez por todas. Hasta por los pecados que se cometieron antes de su venida, Él murió. Por eso las personas, para que sean salvos en el pasado, también necesitan creer que por medio de Jesucristo uno es justificado, santificado y hecho perfecto. Noé creyó eso. Abel también creyó eso. ¿Qué dice la palabra? Hebreos capítulo 11, versículo 4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice, para Dios fue excelente el sacrificio de Caín, una oveja derramando su sangre, que es símbolo de Jesucristo. Y Dios, que le dijo a Abel, que le dijo, tú eres justo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. ¿Para qué fue el sacrificio excelente? La sangre de Jesucristo. Abel creyó en la sangre de Jesucristo. Por eso Dios le dijo, tú eres justo, porque tú crees en Jesucristo, porque no hay otra manera de justificación, ni por las obras, ni por otra manera, solamente por medio de Jesucristo. Así nos indica la Biblia, así nos enseña la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Por eso acá en Génesis capítulo 2, los hijos de Dios, ¿quién eran? Los justos. Pero ¿qué pasó acá? Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, dice. Entonces, aquí sucedió algo. Para juntarse con las hijas de los hombres, los hijos de Dios dejaron su creencia. Dejaron la comisión que Dios le encomendó. ¿Por qué los justos están en la tierra? Para que hagan que otras también sean personas justas. ¿De qué manera? Anunciándoles el evangelio. ¿Qué significa? Que estas personas dejaron de anunciar el evangelio para juntarse con las personas de este mundo. Dejaron la vida espiritual, dejaron la vida de creencia y se juntaron con las hijas de los hombres. Dios tenía esperanza, aunque hay gran maldad en la tierra, pero mientras que los hijos de Dios anuncien el evangelio, prediquen el evangelio, prediquen sobre el perdón del pecado, hay esperanza. ¿Por qué? Porque mucha gente puede salir de su maldad al escuchar la palabra. Donde se predica la palabra de Dios, la gente sale de su maldad. Cuando una persona escucha continuamente la palabra de Dios, sale de su maldad y vive una vida gloriosa delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó acá? Los hijos de Dios dejaron de predicar. Se corrompieron. Por eso que dice versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, dice. ¿Qué dijo Dios? Al mirar ese asunto, ya no hay más quien predique el evangelio. Ya se corrompieron. Por eso Dios decidió en su corazón, dice. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice. Dios vio que solamente crecía la maldad. Ya no había los predicadores, ya no estaban los justos que estaban, ya se corrompieron. Entonces ya no existe ni una esperanza.
En estos tiempos también, este mundo está tan corrompido, tan sucio. Pero aún hay esperanza. ¿Por qué? Todavía los justos están anunciando el Evangelio. Todavía los justos están predicando la palabra. Mientras que los justos estén predicando la palabra, hay esperanza. ¿Por qué? Se van a levantar más justos, ¿sí o no? Nosotros el sábado pasado hicimos el entrenamiento de discipulado. Vinieron algunas personas nuevas. Ellos se fueron alegres, contentos, al conocer que ya son justos. Ya son santos y perfectos. ¿Qué significa? Los justos, mientras que compartimos la palabra de Dios, se van a multiplicar. Entonces, si los justos se multiplican, significa que hay esperanza. En este lugar, en esta ciudad, hay esperanza. Donde están los justos que predican el Evangelio, hay esperanza. Pero donde hay los justos, pero que dejaron de anunciar el Evangelio, ya no hay más esperanza, ¿sí? ¿Qué significa? Un justo que predica el Evangelio es muy importante, ¿sí? Nosotros estamos compartiendo el Evangelio. Este audio se está yendo por muchos lugares. Lo que yo espero es que no solamente ustedes conozcan este Evangelio y estén contentos, felices, si ustedes también anuncien este Evangelio en su barrio, a su familia, a todas las personas que necesitan oír el Evangelio, ¿sí? No se queden callados, porque si se quedan callados en el barrio donde ustedes están, no hay esperanza. Si se quedan callados, la familia no va a tener esperanza. Si ustedes se quedan callados, ese lugar no puede ser bendito. Pero si ustedes anuncian la palabra, comparten la palabra, entonces ese lugar va a ser un lugar tan bendito. Ese barrio donde ustedes viven va a ser un lugar tan bendito, ¿sí o no? Entonces Dios se va a agradar de ustedes. ¿Por qué? Ustedes están haciendo justamente lo que Dios quiere hacer. Que todas las personas conozcan esta verdad de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para el perdón eterno de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz para justificarnos, santificarnos y hacernos perfectos, ¿sí, no? Para eso están los justos viviendo en la tierra. En la tierra nosotros estamos con el fin de anunciar el Evangelio, de vivir para el Evangelio. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios nos apoya, Dios está contento con nosotros y Dios nos da todas las cosas necesarias para que podamos predicar mejor el Evangelio. Una persona que quiere predicar el Evangelio, Dios le ayuda, Dios trabaja, Dios le permite todas las cosas, la salud, todo. ¿Por qué? Dios necesita de muchos predicadores para que anuncien el Evangelio, ¿sí? Porque hay mucha gente que no conoce esta verdad, que está sufriendo por su pecado alrededor de nosotros y por no conocer la verdad están sufriendo. Y nosotros tenemos la palabra, ¿sí? Nosotros podemos predicar. Espero que ustedes no vivan con estos justos que se corrompieron, que ellos se juntaron con las personas del mundo. Ellos callaron de anunciar este Evangelio. Eso es una gran maldad. Eso es una maldad muy grande, el cerrar nuestra boca, vivir con siendo justos, vivir con la boca cerrada para anunciar el Evangelio, ¿sí? Muchos hablan de otras cosas, pero no anuncian el Evangelio. Un día una hermana me dijo, ¿por qué usted no testifica? Yo le pregunté, es que tengo vergüenza. Pero yo veía que para otras cosas no tenía vergüenza. Para contar chismes, para hablar, no tenía vergüenza, pero para testificar tenía vergüenza. Usted debería tener vergüenza de contar chismes, pero tenía que testificar. Así yo le dije, ¿sí? Tiene que testificar lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Tiene que predicar el Evangelio. Para eso Dios le dio la boca, el poder hablar. Realmente la esperanza de este mundo es el Evangelio. Cuando los justos ya no prediquen más el Evangelio, cuando no echen más su corazón para el Evangelio, ya este mundo ya no va a tener ¿cómo voy a decir? No puede quedarse más en este mundo, va a venir el fin, ¿sí o no? Ya este mundo no hay más esperanza si no se predica el Evangelio, ¿sí o no?
Por eso los hijos de Dios son tan importantes. Los justos son tan importantes. Los que anuncian el evangelio son tan importantes. En el libro de Romanos que está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Espero que ustedes no se queden callados, no sean egoístas. No piensen que ustedes nomás tienen que conocer. Los 4 leprosos, ellos después de que comieron mucho, ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callados. Si nos callamos, si nos quedamos aquí, nuestra maldad nos alcanzará. Entonces ellos decidieron en su corazón: vamos a anunciar esta buena nueva. Vamos a anunciar. ¿Quiénes eran ellos? 4 leprosos. Ni siquiera eran personas muy inteligentes, capaces. Pero ellos tenían la verdad. Nosotros también no podemos decir que somos capaces, inteligentes. Hay muchas personas más inteligentes que nosotros. Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos el evangelio. Tenemos la fe que Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados, que ya nos hizo justos, santos y perfectos. Y tenemos este evangelio tan precioso que Dios nos encomendó para anunciar. Pero nosotros estamos callados. Dios, al ver nuestra vida teniendo la verdad y que muchas personas alrededor están muriendo por sus pecados, entonces ¿cómo Dios va a pensar? Qué egoísta, qué malo. Teniendo la verdad, está callado. Teniendo la verdad, se corrompió. Estas personas dejaron de anunciar el evangelio, por eso creció la maldad. Dios por eso dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios estaba dolido. ¿Por qué? ¿Cuándo Dios está dolido? Por los cristianos que están callados, que no anuncian este evangelio, que solamente conocen, ¿sí o no? Yo espero que ustedes, cuando escuchen los audios, no sean que ustedes nomás conozcan, sino ustedes también tienen que ser personas que anuncian el evangelio. Por eso, para anunciar el evangelio, primero tengo que congregar para recibir fuerza, para recibir la palabra, para que se produzca en mí el deseo de Dios, congregar en la iglesia. Hay algunos que les gusta hasta los audios escuchar, pero hasta ahí nomás se quedan. Luego buscan su deseo carnal, luego buscan estar tranquilos, luego buscan estar callados. Con la verdad que tienes, están callados. Son malas personas, egoístas. ¿Por qué? Para que llegue a nosotros este evangelio fue sobre el sacrificio de los cristianos. Muchos cristianos se sacrificaron. ¿Para qué? Para que llegue a nosotros este evangelio, ¿sí? Espero que ustedes no sean ese tipo de personas que, dejando la voluntad de Dios, el deseo de Dios, vivan buscando su deseo, vivan buscando su tranquilidad y dejen de lado la cosa que Dios nos encomendó, este evangelio que Dios nos encomendó. En Génesis capítulo 6, ¿por qué fue destruida la tierra? ¿Por los malos? No, por los justos que dejaron de predicar el evangelio, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos una misión. Nosotros somos siervos de Dios. Tenemos una misión. Tenemos que predicar el evangelio, ¿sí? Hay muchos hermanos que este audio están enviando por muchos lugares y muchos están testificando: yo recibí la salvación. Entonces, tenemos que de diferentes maneras predicar el evangelio. Yo también, cada día orando a Dios, yo estoy tratando de compartir la palabra. ¿Para qué? Porque esto es lo que Dios me encomendó. Esta verdad que yo tengo, todos tienen que saber. Por eso, cada día yo tengo que estudiar más la Biblia, tengo que mirar cómo puedo explicar mejor para que las personas conozcan esta verdad. Y yo veo que viviendo esta vida, Dios se agrada, le gusta, está contento. Por eso, yo todos los días me levanto para compartir con ustedes la palabra. Luego me voy a compartir con otras personas. Esa es mi vida. Por eso mi vida es muy feliz. Veo la obra de Dios. Veo cómo Dios me ayuda. Ustedes también no quisieran vivir esa vida.
Además, no es que yo soy inteligente y capaz. No soy una persona mejor que otras. Solamente tengo esta verdad en mi corazón y esta verdad compartiendo, eso me hace más feliz. Eso le hace feliz a Dios. Eso también es una esperanza para este mundo. Hermanos, Dios nos dio el Evangelio. Vamos a anunciar el Evangelio. Entonces, en esta mañana, hasta aquí vamos a compartir.